Vamos a abrir la Biblia, capítulo 6 del Evangelio según Mateo, ya leída la palabra de Dios, pero lo haremos de nuevo, Mateo capítulo 6, versículo 16. El título de este sermón es El ayuno injusto. ¿Podríamos pensar acaso puede darse la posibilidad de que haya ayunos injustos? Dice el Señor así en su palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué sirve? ¿Debemos ayunar en estos tiempos? Tres preguntitas que quisiera responder en la introducción sobre este pasaje. ¿Qué es el ayuno? Y debo explicar esto por razón de que hay cualquier cantidad de conceptos acerca del ayuno. Oímos en los ambientes cristiano evangélico de nuestros días personas ayunando televisión, ayunando Facebook, ayunando redes sociales. En otras palabras, le han informado a algunos cristianos que si usted no mira televisión por una semana, está ofreciendo un ayuno a Dios. En la época de estos discípulos no había nada de eso que les acabo de mencionar. Entonces no tendrían probablemente razón para ayunar. El ayuno es la abstención de alimentos, no de televisión, no de Facebook. Esos podrían ser vicios que nosotros vamos cogiendo, amados hermanos, por cuanto vivimos en esta época, en esta generación, y entonces es la generación de la tecnología y de todos los dispositivos. Ya estamos hablando de la quinta generación, lo cual indicará que mañana en nuestros celulares vamos a poder nosotros, hermana, usted va a salir de su casa y se le olvidó poner a lavar la ropa, y entonces usted desde su celular hará que la lavadora se encienda, que la estufa también se prenda y se apague en determinado momento. Estamos hablando ya de la internet de las cosas y todo eso. Ese es el mundo tecnológico en el cual vivimos. Pero cuando está hablando aquí de qué es el ayuno, propiamente el ayuno es la abstención de alimento. Ese es el ayuno que nos muestra la Biblia. No faltará alguno que esposo casado que se quiera consagrar y ayunará esposa, o la esposa que ayuna esposo. No es así, no es de eso que habla la Biblia. La necesidad, recuerda que hace 8 días vimos que en la oración del Padre Nuestro hay una sola cosa material que se pide. ¿Cuál es? El pan diario. Y ahora en el ayuno, ¿de qué trata? De abstenerse del pan diario. En Israel había un ayuno anual, un solo ayuno, normatizado en la ley de Dios. En el capítulo 16 del libro de Levítico se habla sobre el día de la expiación, conocido también como el Yom Kippur. Un día que celebran los judíos, un día de expiación, un día de gran consagración. Y en el mandato estaba que afligirían sus vidas desde la tarde hasta la siguiente tarde, o sea que implicaba 24 horas de abstención de alimentos. Ese era el ayuno en el día de la expiación. Los judíos lo hacían. Pablo en el libro de Hechos también señala, después de haber terminado el ayuno, lo cual indica que en ese momento circunstancial la fecha cayó en el día de la expiación. Por eso él como judío estaba ayunando. ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de
alimentos. Otros hermanos tienen una manera también muy particular de ayunar. Ayunan carne. O sea, se comen lo demás y dejan la carne. Perdóneme, pero eso son enseñanzas raras y extrañas acerca del ayuno. No es eso. ¿Para qué sirve el ayuno? También dentro de los contextos nuestros, se nos ha mostrado que el ayuno es sumamente importante. Y yo debo mencionar que sí lo es. El problema es cuando se dice que el ayuno sirve para, por ejemplo, encontrar más rápido una respuesta de Dios, lo cual ya es errado o equivocado. ¿Para qué sirve el ayuno? Permítame informarles que también existe el ayuno terapéutico. Los médicos aconsejan a algunas personas para desintoxicar un poco el organismo. Comemos tanto que de vez en cuando un ayuno terapéutico sirve. Pero es eso, en beneficio de la salud. Ahora, el ayuno que está hablando la Biblia y del cual habla el Señor en este pasaje no es el ayuno terapéutico. Es un ayuno que tiene una intención y que ya la miraremos luego. ¿Para qué sirve? Entonces, algunos consideran que si ayunan con más frecuencia, tienen más poder de Dios, más unción. Dios los oye a ellos más que a los que ayunan menos. Tal concepto o idea también es equivocada. Si usted ayuna, les había compartido hace un tiempo atrás que había leído al comienzo de mi vida cristiana un libro escrito por un evangelista de mucho reconocimiento en aquellos días. Había puesto en el mercado un libro que decía El ayuno del Señor. Ahora en la iglesia escuchamos también esas frases, el ayuno del Señor. Y el ayuno del Señor no es para hablar propiamente acerca de lo que hizo Jesús. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Cuál fue la motivación de Cristo al hacer ese ayuno? Sino que muestran que el ayuno del Señor debe ser de 40 días. Estaba leyendo de que un anciano cristiano en Zimbabue, leyendo la palabra de Dios, vio que Jesús ayunó 40 días y comenzó su ministerio, y él va y ayuna, o al menos entra en ayuno con el propósito de alcanzar los 40 días que ayunó Cristo. En el día 30 su familia lo encontró muerto, porque el cuerpo humano no resiste tantos días sin comer. La intención probablemente de este hombre era ayunar 40 días para tener una mayor unción, mayor poder. El ayuno no fue dado para eso, es más, no debe ser practicado así. Si usted canta para Dios y dice, si yo ayuno más, mi voz saldrá o fluirá, o los hermanos cuando me escuchen cantar, la unción va a caer sobre ellos. Cosas así de esas se oyen en nuestros días, y no es para eso el ayuno. Es más, le han engañado, le han mentido. Ayunar es importante, y yo no quiero dejar en el ambiente la idea de que no es importante. Lo es, pero ¿para qué sirve? Y debo mencionar que el ayuno sirve para olvidarnos un poco de las cosas cotidianas que nos envuelven, que atrapan la mayor parte de nuestro tiempo mental, y la idea es como apartarnos para estar a solas con Dios. El tiempo en el que usted no va a preparar alimentos, porque si prepara alimentos no va a poder estar consagrado en lo que debe hacer, que quizá es la oración, la lectura de la palabra, un tiempo para acercarse a Dios, dedicárselo al Señor de forma exclusiva, una ofrenda al Altísimo. Para eso sirve el ayuno, para que usted se aparte a solas con Él. Ahora, si la motivación es voy a apartarme a solas con Dios y entonces Dios me va a empoderar más que los otros, estamos pervirtiendo el ayuno y haremos del ayuno una práctica injusta, una práctica pecaminosa.
¿Debemos ayunar en estos tiempos? Un día cualquiera se acercaron los fariseos y los escribas y le dijeron a Jesús: Maestro, vemos que tus discípulos no ayunan. Nosotros ayunamos 2 veces a la semana, dijeron los escribas y los fariseos. Pero ellos habían estado ayunando y poniendo cuidado, quienes no ayunaban. Noten ustedes ya el problema en el que andaban estos personajes. Porque si usted ayuna, o si usted ora, o si usted presenta ofrendas a Dios y lo hace mirando a ver quién no lo hace para luego censurar a los otros, entonces no está haciéndolo para el Señor. ¿Por qué sus discípulos no ayunaban? Y Jesús respondió de la siguiente forma: no van a ayunar por ahora. Porque mientras el esposo esté con ellos, no van a ayunar. Entendiéndose que el ayuno era concebido como un tiempo para afligir el alma. Porque cuando usted no tiene alimento en su cuerpo, comienza a sentir debilitamiento. Sentir hambre no es bueno. Experimentar el hambre nos causa a nosotros dolor de cabeza, debilidad, mareo, se nos va nublando la visión, podríamos desmayar si no comemos. Y entonces, por eso se acercan a Jesús estos que ayunan, considerándose más espirituales que los discípulos de Jesús, y le dijo el Señor: no van a ayunar porque el esposo está con ellos. Eso significaba, están de fiesta, están de gozo. Este es un tiempo especial para estar con el Maestro y participar de la comunión con Él. El ayuno era usado, aparte del día de la expiación, en épocas de aflicción, en épocas de angustia. Cuando alguien estaba angustiado decía: voy a ayunar para afligir mi alma. Pero eso finalmente pervirtió las prácticas de ayuno en el Antiguo Testamento. Jesús les dijo: no van a ayunar. Cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Por eso luego que Jesús asciende a la presencia del Padre, los discípulos se van a quedar en Jerusalén, y muy probablemente aquellos días que pasaron allí en el aposento alto, tal vez aproximadamente 7 días, fue un tiempo para eso, para estar con Dios nada más en la oración, dice el texto en el libro de Hechos. Aunque no dice abiertamente que ayunaron, se puede inferir que estuvieron en un tiempo de ayuno delante del Señor. Pero venido el Espíritu Santo, el gozo del Señor otra vez con su pueblo, otra vez con sus discípulos. Mas aún así, el ayuno sigue siendo importante. ¿Ya? No, amados hermanos, en tiempos de angustia o de aflicción, sino que ahora lo hacemos para dedicar en gratitud un espacio de tiempo al Señor, dedicado a la oración, a la meditación de la palabra. Y si se hace así, creo que estaríamos ofreciendo un ayuno justo o recto, agradable al Señor. Sí debemos ayunar en estos tiempos, pero el ayuno no es un mandamiento. No aparece, la oración aparece. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar, es un imperativo. Pero no hay una parte en la Biblia que diga ayunad. Pero cuando vemos acá en el Sermón del Monte que Jesús dijo: cuando ayunéis, o sea, cuando usted lo pueda hacer, hágalo así. Ya miraremos lo que Jesús enseñó. Entonces, dejando las respuestas a las 3 preguntas: ¿qué es el ayuno? ¿Para qué sirve? Si debemos ayunar en estos tiempos, creo que tenemos alguna pequeña claridad al respecto. Si hay alguna duda, no tema en levantar su mano y preguntar. No hay problema. Si yo puedo responder, lo hago, y si no, lo hará alguno de los presentes que puedan ayudarnos en el tema, que tengan la experiencia y el conocimiento respecto al tema. En el primer punto quiero mostrar cuando las prácticas o disciplinas espirituales son corrompidas por la motivación del corazón. Y es que hoy hemos tomado esta unidad que hace parte de un bloque más grande.
El bloque comenzó en el capítulo 6, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor en este bloque enseña a que quien practica tales disciplinas como la ofrenda, la oración, el ayuno, lo haga no para mostrar cuán justo, cuán santo, cuán recto es ante los demás. Los fariseos eran la secta más numerosa en los días de Cristo. Habían dos sectas importantes, la de los saduceos y la de los fariseos. Pero habían otras más pequeñas, la de los esenios. Esos eran los más consagrados de todos. Tan consagrados eran que optaron por alejarse de la sociedad. Los esenios fue un grupo que para vivir en santidad decidieron no tener contacto con las demás personas, porque para ellos esto los contaminaba. Y en aras de una vida justa, según la concepción de ellos, decidieron apartarse al desierto al sur de Judea. Allí, en montañas rocosas, en cuevas, vivieron los esenios. Finalmente, hacia el siglo IV, siglo V, ya no existían los esenios, porque en procura de esa rectitud equivocada, mal enseñada, una falsa justicia, los esenios prohibían casarse. Los esenios mandaban a abstenerse de ciertos alimentos, llevando a extremos las normas dietarias dadas en el Antiguo Testamento. Pero aún Dios permitió que los esenios hicieran un trabajo importante que en el siglo XX bendijo a la comunidad cristiana, como es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. No todo fue malo de ellos. Ya, Dios siempre se glorifica a pesar de nuestras desviaciones en la fe, de nuestras perversiones. Aún en medio de eso, Dios cumple sus planes y sus propósitos, y ellos fueron usados para conservar en vasija de barro y dejar para la posteridad ese legado maravilloso que son las escrituras, en una cantidad de documentos que ha servido para que hoy por hoy podamos nosotros maravillarnos y deleitarnos acerca de cómo Dios ha sido el guardián de su palabra. Pero los fariseos eran como el intermedio. O sea, si los esenios eran los que más querían ser vistos como justos, los fariseos optaron por ser de centro. Pero era un centro tendiendo al otro lado. Mejor, los liberales eran los saduceos. Y los saduceos eran juzgados por ser livianos en la fe. Como que no tenían el mismo compromiso. Los fariseos se distanciaron de los saduceos y, queriendo mostrarse más justos, hacían estas prácticas como el ayuno 2 veces a la semana, el orar en las plazas, orar en las calles para ser vistos por los hombres. La motivación de estos religiosos de aquellos días no era el reconocimiento de su condición pecaminosa, sino la exhibición de su falsa y perversa justicia, lo cual no es justicia. Pero para que tomemos en cuenta de que lo que ellos intentaban era exhibirse a los ojos de los demás. Eso pasó en la antigüedad. Pero hoy por hoy, aunque ya no haya la secta de los esenios, ni de los fariseos, ni de los saduceos, el espíritu sí está ahí. Y es encontrar en nuestros días a muchas personas que cuando
se meten en estas disciplinas de oración y van a orar 8 días. Recuerdo en algún momento a un predicador diciendo que él no tenía tiempo para visitar, no tenía tiempo para dar consejería, porque él de las 24 horas del día, 8 horas las pasaba en oración. Luego de la conferencia de este hombre, muchos salieron pensando: oh, cuán espiritual es este predicador. 8 horas al día de oración. Yo digo que si el hombre lo hace bien, no hay ningún problema que sean 8 horas. El problema no está en el tiempo. El problema está en que había un aire de jactancia espiritual. Había, amados hermanos, un engreimiento de este individuo al mencionar: yo puedo orar 8 horas. ¿Y usted cuánto ora? No sé si han de pronto vivido la experiencia de algún creyente que se les acerca: hermano, ¿usted cuánto tiempo es capaz de orar? Esa pregunta ya habla de que algo no está bien. Ahora, en un diálogo quizá familiar, de mucha confianza, tal vez tenga sentido, pero cuando le están indagando acerca de cuánta es su capacidad de oración, o como en mi época también, recuerdo que había jactancia cuando alguien se levantaba y decía: he ayunado 15 días, 20 días. Caí en esa época, en mi forma de ver la espiritualidad, en eso. Y yo recuerdo en alguna ocasión alcancé a ayunar, no sé si fueron 6, 7 días. Y ahora me sentía bien espiritual, porque había logrado un récord. Había ayunado 7 días. Me habían dicho que si uno ayunaba así seguido, era solo tomando agua nada más, sin romper el ayuno con nada de alimento. Alguien me dijo: si usted logra vencer la barrera de los 3 días, de ahí en adelante no es sino la gloria de Dios, ya su cuerpo no siente hambre. Pasó el primer día y tenía mucha hambre, porque siempre he sido comilón. Al otro día me levanté, tomé agua y de nuevo me fui para un potrero a continuar el ayuno. A mitad de ese día sentí mucha hambre. Rogaba a Dios que me diera las fuerzas para continuar, y terminó el segundo día. El tercer día fue más difícil porque sentía más hambre. Y a partir del tercer día, en las noches, soñaba comiendo. Ya que no lo podía hacer, literalmente soñaba comiendo. Llegó el cuarto día y yo dije: ahora sí, porque de aquí para allá me dijeron que ya mi cuerpo entraba en una fase en la cual el hambre era cosa del pasado. No solo me indujeron a hacer un ayuno equivocado, sino que me mintieron, porque la experiencia del cuarto día, el hambre era más voraz todavía. La quinta noche de ese ayuno ya no podía dormir, porque aún para dormir necesito que mi cuerpo tenga alimento. Finalmente se terminó el ayuno y yo salí pensando que ahora tenía más poder, tenía más unción. Había ayunado para eso y ahora podía también hablar y decir: he ayunado tantos días para ser admirado por los hombres. A eso me refiero acá, cuando esas prácticas que son buenas terminan siendo dañadas, corrompidas por la intención del corazón. Nosotros los seres humanos vemos a alguien orar, lo vemos ayunar, lo vemos dar ofrendas, lo vemos hacer cosas muy buenas, pero no vemos su corazón. Y por eso quizá sin pensarlo aplaudimos tales acciones.
y subimos al pedestal a esas personas. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe perfectamente cuál es el móvil, por qué yo estoy haciendo eso. Y en aquel día Jesús estaba diciendo: el ayuno que ustedes han visto que aquellos grupos hacen, Jesús lo llamó el ayuno de los hipócritas. El ayuno de gente falsa, mal direccionada, mal enfocada. Y aunque el ayuno no sea una práctica mala en sí, el corazón perverso del hombre se encarga de podrirla, de hacerla fétida delante del Altísimo. Pero no solo, hermanos, el ayuno puede ser, o la oración, o las otras prácticas. Aquí se mencionan solo 3. Pero todas las disciplinas cristianas, cuando no parten de un corazón contrito y humillado, que reconoce su condición de pecado y que la única justicia por la cual es acepto delante de Dios, y la única justicia por la cual sus acciones, sus disciplinas, sus hábitos devocionales o espirituales son aceptos delante de Dios, si él no tiene claro que la única justicia que lo hace acepto es la justicia de Cristo, lo demás está podrido, lo demás no sirve. No sé si estoy siendo claro. Agradezco a Dios por los hermanos que tienen unos hábitos devocionales muy importantes. Hay grupos cristianos que cuando llega una persona nueva al evangelio le van enseñando todas esas disciplinas y está bien. El problema es la motivación para hacer esas disciplinas. Ahora, es probable que una persona aprenda a orar entre las 5 y 6 de la mañana y a hacer su devocional. Pero si la motivación no parte, o mejor, si ese acto no parte de reconocerse como es y la necesidad de solo a través de Cristo poder llegar al Padre y ser agradable a los ojos de Dios, pues a la verdad perdió una hora de sueño, o quizá para hacer otras cosas. El Señor nos enseña que todo lo que hagamos debe ser hecho para Él, no para los hombres. Usted dirá: pero pastor, aquí en la iglesia oran ahí en público, ¿está bien? Sí. Pero aún así hay que estar muy atentos, que no estoy orando bonito para que los hermanos digan: oh, cuán bonito ora el pastor. No debe ser así. Es más, a veces cuando oramos en público se nos condiciona mucho. No sé si lo han vivido ustedes. Cuando uno ora en lo personal, allá en lo más íntimo, uno se desinhibe porque al fin y al cabo nadie más lo está escuchando. Pero cuando uno está orando ante un grupo de personas, uno está pensando: ¿será que la dije mal la palabra? ¿Será que la embarré? O sea, eso nos afecta en la oración pública. Hay que orar públicamente. Pero estoy tratando de dejar en su mente de que no ore para los hombres, ore para el Señor. Bien. También, amados, otro problema de estas prácticas, incluida el ayuno, es hacerlo buscando que a partir de esas obras yo obtenga el favor divino. En la primera mención es buscar agradar a los hombres, pero ahora es hacer esto para obtener el favor de Dios. En libros se ha dejado la idea, y en predicaciones y conferencias se ha dejado la idea, que si usted pide por algo y no tiene respuesta, entonces ahora hay que adicionarle ayuno. Porque probablemente Dios no te ha oído bien porque ha orado con el estómago lleno. Entonces ahora ayuna para que Dios
te bendiga, para que Dios te dé, para que Dios te conceda. Y las personas comienzan ahora a meterse en procesos de ayuno, pensando que por esa obra o por esa acción Dios está obligado a responder. Cuando se hace así, es lo mismo que hacen los que hacen huelgas de hambre para lograr que sus peticiones sean resueltas. Por ejemplo, estoy pensando en algunos presos que consideran de que sus derechos han sido violentados. Entonces, hay presos que entran en huelga de hambre. Hace poco en Venezuela, uno de los inclusive algunos cuando hacen huelga de hambre se cosen los labios, o sea, la boca se la cosen. Cuando un cristiano o un discípulo del Señor considera de que si ayuna, entonces Dios ahora sí está presionado, Dios está como obligado a responderme, estoy pervirtiendo una bonita y hermosa práctica, la estoy corrompiendo. No es para eso. Pero oímos en el lenguaje de los hermanos, oímos en el lenguaje de la eclesialidad de nuestros días, eso es porque usted no ayuna, por eso Dios no lo ha escuchado. Si usted ayuna, Dios lo escucha más. Esas frases carecen de verdad. No va a encontrar usted un sustento bíblico para eso. No fue la idea de Jesús cuando le dijo, a ver, cuando ustedes ayunen, si ustedes ven el texto, Jesús no extiende mucho su discurso respecto al tema del ayuno, pero deja claro que es bueno ayunar. No lo está prohibiendo, más bien consideraría que lo incentiva. Gracias. Sí. La hermana Adriana nos presenta un caso. Dios mandó un profeta a Nínive y el profeta debía decir que la ciudad iba a ser destruida. Cuando el rey de la ciudad oyó el mensaje, ordenó, decreto real, en Nínive habrá 3 días de ayuno y ayunarán los viejos, los jóvenes, los niños, ayunarán los animales también, el ganado, una experiencia particular. Deberíamos poner a ayunar la mascota de la casa también. No sé si me estoy haciendo entender. Porque aquí hay un gran problema y un gran vicio, y es que a los ninivitas les funcionó. Entonces, como a los ninivitas les funcionó, debe ser que ya nos estamos metiendo por senderos que no son. Ahora, pregunto, ¿eran los ninivitas conocedores de la ley de Dios? La respuesta es no. Los ninivitas eran paganos, tenían sus deidades. Ellos sabían que la mejor manera para calmar la furia, la ira de sus dioses era afligiéndose. Luego eso indica que aún desde una práctica pagana, porque es que el ayuno no solo lo practican los conocedores del evangelio, hasta los que practican el ocultismo y otras cosas extrañas también ayunan. Entonces en Nínive es un asunto en el cual ellos quieren mostrar arrepentimiento. Y para no alargar el asunto con los ninivitas, pasaron los 40 días y no pasó nada. Y entonces uno dice, funcionó. El pragmatismo nos lleva a que nosotros debemos valorar todo lo que funciona. ¿Se han dado cuenta ustedes de que cuando llevan a una persona con ciertas enfermedades o cosas así al rezandero del barrio, algunos se han curado? ¿Sabía usted que
no sé, estoy pensando antiguamente, hay una enfermedad que se llama la disipela. La disipela. En los campos, ¿sabe qué se hacía cuando una persona le daba eso? ¿Alguno sabe de los presentes acá? Le pasaban un sapo. O sea, ahí por la pierna donde estaba el problema, cogían un sapo y había que pasarlo. Funcionaba. O mejor, en algunos casos funcionaba. Que ese secreto no lo sepan en las facultades de medicina. Tendemos como seres humanos a irnos por lo que funciona, y no todo lo que funciona agrada al Señor. Entonces, Dios había pedido al pueblo obediencia a la ley, no le pidió nada más. Pero a veces no hacemos lo que se nos pide e intentamos hacer lo que no se nos ha pedido. El caso de los ninivitas es un caso excepcional, y a la verdad la ciudad no fue destruida ahí, fue destruida un poco más adelante, pero finalmente fue destruida la ciudad. Ahora, el texto dice: y se arrepintió Jehová. Pareciera ser que el ayuno sirve para que Dios se arrepienta. No, ese fue un ayuno particular de un pueblo pagano. Pero yo podría, amados hermanos, seguir mostrándoles algunas citas bíblicas. No es la intención en esta mañana, sino mostrarles cómo a veces una práctica de estas es utilizada para recibir el favor divino. En otras palabras, estoy transando con Dios. Y si hiciéramos una encuesta entre el pueblo cristiano, ¿cuántas cosas ha pedido usted en oración y en ayuno, y cuántas de esas no ha recibido? Luego, eso indica que no es una fórmula para obligar a Dios. ¿Y cuántas cosas sin haber orado y sin haber ayunado las hemos recibido? Lo cual tampoco indica que esa es una fórmula. ¿Me hago entender? Ya nos enseñó el Señor acerca de la oración, y dijo: no oren así, no lo hagan así, cuando oren, oren así, ¿verdad? En el segundo punto haré un poquito más explicaré un poquito más esto, pero aquí es: no pretenda usted, no debo pretender yo que con base en estas disciplinas me hago merecedor del favor divino, porque eso es pecaminoso en la medida que yo estoy acercándome no en la justicia de Cristo, sino en mi propia justicia, pisoteando la sangre de Jesús. ¿Por qué pisoteando? Porque la única forma para tener acceso al trono de la gracia es por medio del sacrificio de Jesucristo. No hay otra manera. Si hubiese otro camino, o un atajo por el ayuno, o un atajo por la oración, pues si hay esos atajos, pues ¿para qué Jesús tuvo que venir a morir en la cruz? Ofrecerse como se ofreció. ¿Está clara la idea? Es importante el ayuno, es importante la oración, es importante las ofrendas. Todo eso que hacemos, amados hermanos, es importante, pero es importante en la medida en que eso está subordinado a lo que es verdaderamente importante. Y es que soy un pecador, y que la única forma en la que yo puedo ser acepto delante de Dios no es por las buenas obras que yo hago, porque mis buenas obras carecen de justicia. Mas ahora puedo entrar en la presencia de Dios. El libro de Hebreos nos ayuda mucho en esto, explicándonos de que ahora tenemos entrada, y que el camino, el velo se rompe, ¿verdad?, en dos, y ahora hay acceso al lugar santísimo, lo que indica que solo a través del sacrificio de Cristo puedo accesar la presencia del Padre. No hay otra manera, y ser acepto delante de Él, solo así. Pero cuando yo me acerco jactándome, no sé si ustedes han leído el Salmo 26. El Salmo 26 es la oración de David en un momento de su vida. Pero cuando usted lee el Salmo 26, comienza a ver que David hace mención de sus obras de justicia.
David parece que se está jactando de lo justo y de lo recto que es. Y ahí aparece el proverbio que dice: antes de la caída es la altivez de espíritu. Y cuando yo estoy pensando que estoy más cerca de Dios porque hago esto y aquello otro como prácticas devocionales o espirituales importantes, yo estoy errando en el blanco, estoy equivocando el asunto. Hermanos, no pisoteemos la sangre del Señor. Mis obras están contaminadas. Y solo es aceptable aquella obra que es impulsada por la justicia de Cristo en mi ser, en mi vida. Cuando son mis motivaciones humanas y muy naturales, esas motivaciones son o agradar a los demás, o presionar a Dios, o probablemente sentirme bien conmigo mismo, consigo mismo. Y para ir cerrando, la ofrenda, la oración y el ayuno son buenas prácticas que deben ser observadas bajo la instrucción de Cristo. Por ejemplo, respecto a la limosna o a la ofrenda, ¿qué dijo el Señor? Cuando ustedes den ofrenda, ¿cómo deben hacerlo? Hágalo secretamente. No lo haga público, no lo anuncie. Hágalo secretamente. Es más, si la otra persona guarda silencio, usted debería sentirse mejor. Pero si usted hace una ofrenda esperando que el otro riegue su buena fama, su buen nombre, si esa es su motivación, la ofrenda es injusta. Carece de rectitud. Igual en la oración, ya vimos, el Señor dijo: no oren como los hipócritas, que oran para ser vistos, tampoco oren como los gentiles, que creen que por su palabrería, por su gran capacidad para hablar y hablar y hablar y hablar delante de Dios, van a ser escuchados. En nuestros grupos cristianos hay grupos cristianos que se especializan en la oración. Y cuando oran, eso hacen un recorrido impresionante en la oración, porque van hasta las profundidades del mar, suben hasta las estrellas, atan demonios por allá hasta en las lunas de Plutón. Hacen una cantidad de cosas en la oración. A eso llamaron guerra espiritual. ¿Cuán distante estamos de lo que debe ser la verdadera guerra espiritual? Porque la guerra espiritual no es, perdónenme la forma en que lo voy a decir, a punta de verborrea, en un espacio que, si la oración es hablar con Dios, se supone, imagínense que el hermano Jesús, aquí presente, si aparte del Señor Jesús tenemos al hermano Jesús con nosotros, él dice: voy a ir a hablar una hora con el hermano Oscar. Y resulta que el hermano Jesús lo que hace es llegar a donde el hermano Oscar y empezar a maldecir a un vecino que tiene. Y hable mal y hasta, ¿verdad?, suda allí, tiembla de la ira. Al final, ¿qué va a pensar Oscar? ¿Vino a hablar con Oscar? No, no vino a hablar con Oscar. Vino a insultar al vecino delante de Oscar. Quiero, solo para mencionar que algunos hacen eso en la famosa guerra espiritual. Si alguien quiere hacer guerra espiritual, vive las palabras de Dios. Anda conforme al mandamiento del Señor. No para vanagloriarse de su justicia, sino confiando en que la justicia de Cristo está en su vida y lo habilita entonces para poder presentarse delante de Él. También habló del ayuno correcto. ¿Y el ayuno correcto cuál es? Cuando ayunéis, unge tu cabeza. Espero que ustedes lo interpreten dentro del contexto cultural. Era que en la época cuando se ayunaba, la persona no se bañaba, sino que se echaba ceniza en la cabeza o se echaba tierra si no encontraba ceniza, y se ponía unas vestiduras muy ásperas de silicio. Y entonces era fácil saber quién estaba ayunando. Si usted veía en la calle de aquellos días a una persona con tierra y ceniza en la cabeza, no fue que alguien lo revolcó por allá.
lo más seguro era que estaba. Y algunos sí que se echaban harta tierra. Pero Jesús dijo, no hagan así como ellos. Es más, ustedes ese día se levantan como un día normal, lavan su cara, se echan, cuando habla ahí del aceite, es el ungüento aromático, ¿verdad? Se echan su colonia y salen como si nada. Que nadie se dé cuenta de que usted está en ayuno. Así le dijo Jesús que ayunara. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, para que lo lean en casa, el Señor dijo, el verdadero ayuno es este. ¿Y sabe qué habló el Señor? Habló en contra del ayuno practicado religiosamente en Israel. Y le dijo, el ayuno que yo demando es este: que suelten todas esas ligaduras de impiedad. Y ligadura de impiedad significa esos pecados amañados. Arrepiéntase de esos pecados. El mejor ayuno es el que procede de un corazón arrepentido. Y allí era, ustedes ayunan para afligir al trabajador. ¿Sabe por qué? Porque cuando en una casa de aquella época un judío o un israelita proclamaba ayuno, significaba a los trabajadores no se les da de comer, pero los hacían trabajar. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, a los trabajadores se les obligaba a trabajar, pero ellos no les daban de comer. Lo hacían para ahorrarse y a la vez poner al otro a trabajar y a obtener ganancias. Era un ayuno perverso y el Señor dice, no, ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es que partas tu pan con él hambriento. El ayuno es que hagas misericordia al otro. En otras palabras, es vivir los valores del reino de Dios. Ahora, ¿vamos a ayunar? Sí, hagámoslo. Por ejemplo, aquí los invitamos el primer sábado de cada mes a un ayuno, que no es de entre la tarde del viernes y la tarde del sábado. Aquí, si quiere venir en ayuno, viene, porque no es un mandato, no es una obligación, pero si alguien desea hacerlo, bien. Pero si usted quiere hacerlo mañana, lunes, porque de pronto está descansando, no hay problema, ayune. Hermana, si usted va a ayunar mañana, hable con su esposo y dígale, yo mañana voy a ayunar, lo que significa no voy a cocinar, no voy a hacer esto, para que él no crea él que es que usted está en rebeldía, ¿no? Que no va a ayudar en su casa en la preparación de los alimentos. No, deje claro. Ahora, para que usted se pueda dedicar a la oración, hágalo, no hay ningún problema, pero no lo haga para de pronto luego ufanarse de que es más espiritual que su marido y quizás ayunar, porque eso deja ver cuál era la motivación cuando usted quería ayunar. Hay hermanos que oran y cuando ven a alguien mal dicen, eso es porque ellos no oran. Indica que están mal guiados, mal orientados, mal enseñados respecto a la oración. Hay gente que ora mucho y le va mal, porque no oramos para que nos vaya bien. A la verdad no es esa la motivación para orar. Oramos, amados hermanos, para pedir misericordia al Señor, porque de hecho al amanecer vivos ya nos fue bien. No sé si me hago entender. Usted hoy amaneció vivo, ya le fue bien, porque ya hay una manifestación de la misericordia de Dios. ¿Pudo tomarse un café y un pan? Le está yendo mejor. Yo he creído que a mí hay días en los que me va bien y hay otros días en los que me va mejor. Cualquiera podría decir, no, hay días que a uno le va mal. Creo que hay una forma también así como fea de valorar las cosas. Hoy estamos vivos y como estamos vivos, ¿qué tal si nos colocamos en pie y agradecemos al Señor? Así que cada vez que usted practique cualquiera de las disciplinas devocionales de nuestra fe cristiana, yo le invito a revisar las intenciones del corazón. Si usted viene cada domingo sagradamente a la iglesia y lo hace para exaltarlo a Él en gratitud por lo que Él hace, pero si lo hace para luego ir a otro hermano y decirle, eso le pasa porque usted casi no va a la iglesia, pues no es correcto, no está bien. Venimos porque el Señor, por su gracia, impulsa nuestro corazón. Él produce por su Espíritu Santo el querer como el hacer, y estamos aquí porque el Espíritu de Dios
ha puesto en nosotros el querer para hacerlo. Alabémosle, adorémosle. Ore al Señor y dígale al Señor ahora: perdóname las veces que me he acercado en oración, quizá en ayuno, con el ánimo de buscar tu favor, quizá obtener algún bien. Perdóname, Dios, si he pensado a bendecirme y a responderme afirmativamente. Te pido perdón. Hacerlo, Señor, agradecido por la obra de mi Salvador Jesucristo en la cruz, porque sin esa base, nada de lo que haga tiene sentido, nada de lo que haga, aún Dios teniendo el sello de la espiritualidad, nada de eso tendría valor. Señor, si en este momento puedo invocar tu nombre, no es por razón de mis buenas obras, no es por razón de mi justicia, sino porque te plació perdonar mis pecados, te plació, Señor, llamarme de las tinieblas a su luz admirable, te plació darme vida cuando estaba en una condición de muerte en delitos y pecados. Y ahora, Dios, por tu Espíritu Santo en mi vida, me lleva a acercarme a través de la oración, a través del ayuno, para entrar y fortalecer esa comunión contigo, para, Señor, dedicar esos tiempos y disfrutar tu presencia y deleitarme en tu presencia. Oh Dios, fortaleciéndome delante de ti. Y aún después de terminar esto, concédeme siempre tener claridad que no soy mejor que el otro. Quizá el otro hace esto en lo más secreto y yo no conozco ese secreto, y hay veces le juzgo porque tengo la falsa idea de que soy más espiritual que el otro. Perdóname si a veces he relacionado mi situación quizá a veces he pensado que como no he orado como otros meses, y que quizá como no he ayunado como otros años, por eso me está yendo como me está pasando ahora. Perdóname si he pensado así, porque esa es una manera de dejar ver que he puesto en las obras mi confianza antes de reconocer que cualquier cosa que recibo, cualquier dádiva que viene de ti, no es a causa de lo bueno que he hecho, sino que es a causa de tu infinita bondad, que a pesar de no hacer las cosas correctas, tú permaneces fiel y obras en tu bondad, en tu benignidad, Padre Santísimo. Permíteme entender que si estoy pasando unos días de bonanza económica, no es porque yo sea más justo que aquel que está pasando circunstancias difíciles. Concédeme, Dios, tener claridad que si disfruto de salud, no es porque yo soy más espiritual que el otro y el otro probablemente anda en pecado y por eso le acontece eso. Porque si pienso así, no estoy entendiendo tu gracia, no estoy entendiendo, Señor, tu gloriosa obra en la cruz, y que puedo disfrutar tu presencia aunque no lo merezca, y que puedo recibir dádivas porque te place dármelas. Santísimo Dios, gracias por la vida hoy, gracias por la salud ahora, gracias porque no hay ausencia de pan en mi mesa. Gracias, Dios. Y si en alguna mesa hay ausencia, tú eres misericordioso, Dios, y sé que tu mano será extendida para proveer y para sustentar.
Si así tú lo quieres y si nos quieres enseñar a partir de la necesidad, entonces estoy siendo enriquecido y nutrido a partir de esa dificultad. Tu palabra dice que a los que te aman a ti, todas las cosas ayudan para bien. Luego siempre voy a poder decir que me ha ido bien, aun cuando haya circunstancias difíciles de entender, de aceptar, de vivir. Pero si vienen de ti,